Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Estoy aquí de regreso, el bicho raro, su bicho raro, nuevamente, un nuevo episodio. Y ahora, pues, ya especial, diferente, ¿por qué? Porque si todo sale bien, este va a ser el primer episodio que esté disponible, ya no solamente en YouTube, sino también en Spotify. Y eso, vaya que me da alegría saber que puede estar ahora en otro lado. Por supuesto, aún las reproducciones y las vistas son muy poquitas, pero pues bueno, vamos a probar en otro lado a ver si aumenta. Con su apoyo, con su ayuda, vamos a poder conseguirlo. Así que, por favor, no dejen de reproducir estos videos. Hagan cualquier interacción en las redes sociales. De a poco estoy descubriendo las cosas. Bueno, siempre he sido una persona muy lejana y distante a publicar algo sobre mi vida en las redes sociales o sobre cualquier clase de cosa en general. Yo solamente las uso como entretenimiento, ¿verdad? Ahora pues que por fin me decidí a hacer este podcast, este canal, pues bueno, quiero ver hasta dónde llega. Como les decía desde el primer capítulo, era un proyecto que tenía desde hace tiempo y pues bueno, ahora ya lo estamos desarrollando poquito a poquito. Seguimos pues batallando, ¿verdad? Aprendiendo. Intenté subir los dos anteriores episodios a Spotify. No funcionó. Aparecen allí, pero no se pueden reproducir. Desde dos de mis dispositivos sí lo puedo hacer, desde mis cuentas directamente, se reproduce el audio sin problema, pero cuando lo hago desde cuentas ajenas o externas, no se reproduce, no entiendo el por qué. Como les dije, no me dedico a esto, apenas estoy empezando, así que, pues bueno, ahora estoy intentando hacerlo ya directamente así, subirlo a Spotify, YouTube no me ha fallado, pero bueno, estamos aquí nuevamente descubriendo estas pequeñas vicisitudes que se presentan, ¿verdad? Como sea, pues esperemos que nada de esto nos detenga. Pues bien, nuevamente los saludo. Gracias por estar aquí. Por favor, si ya escuchó este video, este podcast, compártalo o reprodúzcalo muchas veces más. El anterior ya empecé a hacer la, vamos a decir, promoción en las redes sociales, a colocar el link aquí en una publicación, allá en otro lugar. Y pues bueno, en las últimas horitas como que hubo 2, 3 reproducciones más gracias a esto, qué bueno, ¿verdad? Aún así, de manera inexplicable, el primer episodio es el que tiene más reproducciones. Y por supuesto, no es para menos. ¿Qué quiere decir con esto? Que quien ya lo conoció se decepcionó, ya vio los contras, lo que no le gustó aquí, y pues bueno, ya no vio el siguiente, ¿verdad? Pero vamos, no seamos tan negativos. Necesitamos a veces variar las cosas, a veces pasar por alto algunas otras, pero lo cierto es que aquí estoy, sujeto loco, contradictorio, tonto, este personaje raro, a veces incomprendido, a veces no se sabe explicar, no sabe hablar correctamente, no lo niego. Incluso por ahí alguien puso un comentarito que mi manera de expresarse es la que no le gusta, ¿verdad? Bueno, pues es la que tengo, lo siento. Habrá quien incluso no le parezca el que pues no ocupe un lenguaje soez, que no ocupe las groserías para hablar, ¿verdad? Y pues bueno, mi educación, mis valores, mis principios, pues no considero necesario que se ocupen las malas palabras para expresarse o para darse a entender. Ahora que triste y trágicamente es el ocupar las groserías, es pues en como la manera de entender hoy las personas, ¿verdad? Por lo menos eh, ya parece algo anclado en el léxico del mexicano, ¿verdad? Ya sea del norte, del sur, acá en el centro del país, el Valle de México, da igual, ¿verdad? Parece que es imprescindible
el uso del lenguaje soez en las personas. Y a veces me sorprende, no me espanta definitivamente, pues porque toda la vida las he escuchado, ¿verdad? Y no voy a decir que nunca las he usado. Sí ha sido así, pero pues actualmente ya por elección propia no lo hago, no quiero hacerlo, simple y sencillamente. Y eso también, de alguna manera, es algo que, eh, pues sí, nos diferencia, a mí personalmente me separa del resto de las personas con las que me rodeo, ¿no? De muchas de las personas con las que me rodeo. El que no ocupe las groserías, pues ya me hace diferente. Y pues como saben, este bicho raro, pues le gusta ser diferente. Así que bueno, les decía que me sorprende pues ya la vulgaridad con la que se expresan hoy las personas. Y no nada más las personas mayores, los adultos. Ya los jovencitos, los niños, de verdad que es vomitivo el lenguaje que ocupan, ¿verdad? Completamente denigrante. Y pues vaya que tiene mucho que ver pues todo con lo que se rodean, no solamente las personas, ya el acceso a esta clase de medios, de lugares como los podcasts. Aquí en internet pues obviamente aún no hay la censura, y digo aún no hay porque pues, ya por ahí 2 o 3 politiquillos han mencionado el que se cambie esto aquí en nuestro país, ¿verdad? Pero hasta hoy todavía no existe la censura en línea. Entonces el contenido que consumen los niños, los jovencitos, es bastante crudo, ¿verdad? En montón de situaciones y de plataformas. Y eso que lleva, pues, a que por lo menos su manera de expresarse sea así bastante vulgar, ofensiva. Y algo que es bastante preocupante es el tema educativo, el tema escolar. ¿Por qué? Porque, pues bueno, las últimas administraciones, pues por lo menos desde que fue desde el comienzo de la pandemia, pues el tema educativo ha sido, no sé cómo decirlo, pero ha venido a menos aquí en nuestro país, ¿verdad? Como decíamos, el tema de la pandemia vino a poner de cabeza al mundo en muchos aspectos, pero aquí en México no se hizo nada para tratar de sobrellevar esa pérdida que serían las clases a distancia. Para empezar, ese solo hecho, que ni siquiera en todo el país existiera la infraestructura necesaria para que todos los niños tuvieran acceso a la educación a distancia o en línea, en el curso de la pandemia, ¿verdad? Fueron por lo menos, 1 año y medio perdido para los niños, para los jóvenes en la educación, ¿verdad? Desde que se declaró la pandemia aquí en el mundo y por lo menos aquí en el país, en marzo del 20, hasta por lo menos comenzar el ciclo escolar 21-22, pues fue pérdida. Y debido a que las autoridades aquí en el país no impusieron medidas muy restrictivas respecto a la pandemia, pues era ver que las personas hicieran la gran mayoría de sus actividades con normalidad, con regularidad. Y en el caso de los niños, pues no podían ir a la escuela, estaban cerradas las escuelas, pero se les podía ver en las calles todos los días, ¿verdad? Ya dejando de lado pues el riesgo de la enfermedad y todo lo trágico que fue eso, pero pues sí, estaban perdiendo el tiempo literalmente, porque pues las clases en línea eran unos momentos nada más y eran bastante pesados, aburridos, y después, ya, nada. Así que fueron, sí, más de 1 año, año y medio el que estos niños, estos jovencitos perdieron. Y a raíz de ahí se hicieron algunas modificaciones en el sistema educativo nacional que, pues bueno, ahora los niños ya no, los niños y los jovencitos ya no reprueban los grados. Ya
avanzan en unos grados, así como si nada. Se hicieron modificaciones a los libros de texto, que para algunos eso fue algo bastante malo, polémico, no lo sé, pero hay quienes piensan que eh, se está manipulando la educación para moldear las mentes de los jóvenes, bla, 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 y cosas así, ¿verdad? Pero sí hubo quienes hicieron ahí algunas observaciones, comentarios de cosas que estaban en los libros de texto, que eran bastante, algunas contradictorias, otras polémicas y algunas sin sentido, ¿verdad? Pues bueno, vamos a decir, falsas. Y esa es la educación que se les está dando a los jóvenes, a los niños en el país. Y pues ya aunado a eso, pues como ya hemos comentado, se viene eh, marcando cada vez más y más y más esa descomposición social, la falta de valores, la falta de principios. Y pues los padres que ya no hacen el trabajo en casa, ya no educan a los niños, esperan que en la escuela los maestros lo hagan todo y en cuanto algún maestro intenta poner disciplina, alguna medida, ahí brincan los papás, brincan los abuelos, brinca la sociedad. Entonces, son contradicciones bastante marcadas que no hacen otra cosa más que dañar a estas generaciones, ¿verdad? Y pues, como decíamos, lo mínimo es la manera en cómo se expresan, ¿verdad? Una manera bastante eh, soez, vulgar, sucia, ¿verdad? Feo, es muy feo, pues, escuchar a los y las jovencitas, niños, niñas, expresarse de esa manera, ¿verdad? Y pues bueno, viene siendo reflejo de estas cosas, ¿verdad? Y ahora, agreguemos, ya empezando a hablar un poco de las noticias que han sido los últimos días, ya que estamos superando, no superando, sino todavía no digerimos bien el campeonato del Toluca. Apenas vamos 2 semanas y sigo emocionado. Los aficionados seguimos contentos, no es para menos, como decíamos, 15 años de sequía, es para gritarlo y gritarlo en todo lo alto, ¿verdad? Ya explicamos en el capítulo anterior cómo fue un poquito pues del plantel, del juego, de esos dos partidos en la final, táctica y todo eso X, bueno, pero bueno, vamos allá, seguimos con los temas. Decíamos de los niños y la educación, pues lo que fueron esta última semana, las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Caótico, caótico. Las últimas 2 semanas fueron así. ¿Qué hubo? Pues bueno, un plantón de manifestantes en la plancha del Zócalo. ¿Cuántos? Un montón, ¿verdad? Las cifras que se manejaban anoche decían que habían sido unos 22,000 personas las que estaban ahí en el Zócalo o las que estuvieron. Y a lo largo de estas 2 semanas realizaron manifestaciones y marchas en distintos puntos de la ciudad. Una de las más conflictivas fue cuando el día 22 de mayo bloquearon el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Una verdadera locura lo que fue la ciudad ese día. Algunos familiares estaban por allá, iban a volar a Miami y pues bueno, 3-4 horas detenidos ahí en el tránsito buscando alternativas. Pues no quedó la última y la que utilizaron la mayoría de las personas, andar a pie los últimos kilómetros, llegar a pie al aeropuerto, a las terminales, el transporte interno, ese famoso trenecito, las filas enormes de personas, muchos vuelos demorados. Por fortuna los familiares alcanzaron a tomar su vuelo, no lo perdieron, obviamente no a la hora que estaban programados, pero bueno, todo esto debido a estos maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación. Obviamente, pues como casi todas las personas saben, bueno, quienes no, vamos a explicar un poquito. El magisterio, como
pues vamos a decir, cualquier otro ramo, otro campo laboral, tienen el derecho a sindicalizarse. Y en el país básicamente existen solamente dos sindicatos de maestros, vamos a decirlo así, ¿verdad? El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En ambos casos, como en muchos otros campos y empresas, los sindicatos son pues solamente un grupo, una cúpula que se enriquece a costa de todos los trabajadores, ¿verdad? Que los manipulan para algunos objetivos y que en pocas ocasiones los sindicatos realmente cumplen su labor, que es estar de parte del trabajador. En el caso de los maestros, de los trabajadores de la educación, pues bueno, en el sindicato nacional, pues el caso más conocido y que demuestra la podredumbre, de ese sindicato y de los sindicatos en general es el Baester Gordillo, ¿verdad? La lideresa de ese sindicato, que es una mujer con mucho dinero y que ella se dice maestra, sus allegados le dicen maestra, pero vaya, es una mujer millonaria. Y yo no conozco, literalmente yo no conozco ningún maestro que sea así de millonario. ¿Cómo se ha hecho de esta fortuna esta señora? Pues bueno, eh, como se dice tantas veces, ¿verdad? Si camina como pato, si se ve como pato, si habla como pato, pues es un pato, ¿verdad? ¿Cómo se ha hecho millonaria esta señora siendo simple y sencillamente una maestra, según ella? Pues bueno, con su puesto en ese sindicato, ¿verdad? Así que se pasó un buen rato en la cárcel durante la administración de Peña Nieto, si no recuerdo. Y muchas cosas tienen que ver con muchas otras cosas, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que Peña Nieto metió a esta mujer en la cárcel y también durante su sexenio, al principio de esta, se llevaron a cabo las reformas constitucionales que fueron, pues, noticia internacional, ¿verdad? Como pues se lograron mediar las fuerzas políticas para realizar estas reformas constitucionales en pro del país, bla, 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 bla. Y una de esas reformas constitucionales fue la reforma educativa. Reforma educativa que entre las cosas que planteaba pues fue la evaluación continua de los maestros y en base a los resultados de esas evaluaciones, pues el sueldo que ganaban básicamente, ¿verdad? Por supuesto, para esas evaluaciones también necesitaban capacitación continua. Y era algo que se estableció, algo que debía funcionar. ¿Por qué? Pues porque, bueno, en el papel suena muy bien y estaba haciendo eso, creo yo. Que, pues bueno, a los niños que van a la escuela se les enseña, ¿no? Y periódicamente se les evalúa para ver cuál ha sido su progreso, su aprendizaje. Y en base a esas evaluaciones, pues está, vamos a decir, premiar el avance, el conocimiento de los niños, de los alumnos, y sí, castigar el no avance, el no conocimiento de los alumnos. Es lo normal, vamos a decirlo así, ¿verdad? Tienes un grupo de 40, 50 alumnos, les estás enseñando una cosa, les preguntas para ver si aprendieron, 45 te dicen que sí, 5 demuestran que no, y pues bueno, es así como van avanzando las sociedades, ¿verdad? Y debía ser, creo yo, me parecía justo que para los maestros fuera exactamente lo mismo. Yo tuve maestros que fueron muy buenos maestros y maestras que gracias a su profesionalismo, a su conocimiento, a su personalidad, me ayudaron a ser un mejor alumno, una mejor persona, a que sus materias me gustaran, a que aprendiera simple y sencillamente, ya fuera directamente de sus materias o de la vida incluso. Y qué bueno, me da mucho gusto, lo reconozco públicamente, esos maestros, lo que fueron para mí, a esas maestras. Eh, pero había tantos otros que pues solamente hacían su trabajo
mal, por obligación, un trabajo desprolijo, teniendo en cuenta la responsabilidad que es enseñar a otra persona. Estos maestros simple y sencillamente no hacían bien su trabajo. Así que ya ahora que lo analizo y digo, pues no es justo que todos ganaran lo mismo si había maestros que hacían mejor su trabajo que otro. Por supuesto, las reformas que la administración de Peña Nieto implementó, pues en papel trataban de premiar eso, vamos a decirlo así, ¿no? Así que en papel sonaba muy bien. A ver, maestros, periódicamente van a ser evaluados, van a recibir capacitación para hacer bien su trabajo y van a ser evaluados para ver si están poniendo en práctica esa capacitación. ¿La estás poniendo en práctica? Perfecto, a ver, te ganaste tanto, o tu bono va a ser tanto, premio esto, aquello. Y ya estaban implementadas esas reformas. Pero tenía que venir este personaje, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para llamar a la fuerza en conjunto de los maestros para, si ustedes votan por mí, en pocas palabras, vamos a quitar la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa. Fue una frase que en reiteradas ocasiones ocupó el señor, la mal llamada reforma educativa. Para empezar, esa frase ya estaba mal hecha, porque sí había sido una reforma, un cambio. Bueno o malo, no sé, pero había sido ya un cambio, y un cambio que se estaba notando. A la larga, para bien o para mal, no lo sé, pero ya era un cambio. Entonces decir, ¿era mal llamada reforma? No, ya estaba mal desde ahí. Pero el señor se llenó la boca, endulzándoles los oídos a los líderes magisteriales, diciéndoles eso. Y pues bueno, estas personas, como tantas otras, le creyeron. Así que tan pronto llegó el señor a la presidencia, de las primeras cosas que hizo fue el borrar esa reforma, vamos a decirlo así, a regresar a los antiguos sistemas que estaban, ¿verdad? Las plazas están ahí de por vida para los maestros, para sus hijos, para sus nietos. Hagan bien o mal el trabajo, ahí van a estar. O como ahorita vengan a estar acá de plantón 3, 4 semanas, no pasa nada. Ellos siguen teniendo sus trabajos, sus salarios, aunque dejen botados a los alumnos allá en sus respectivos estados, en los salones. Y así está. Ahora, ¿qué peleaban estos maestros ahorita? ¿Por qué vinieron a manifestarse acá contra este gobierno que es parte del mismo movimiento que el anterior? Pues bueno, ellos peleaban dos cosas. Primero, subrogar la ley del ISSSTE del 2007. Y segundo, un aumento salarial del 100%. Cosas que para muchos son ilógicas, son tonterías y que pues bueno, vinieron a causar un gran caos acá a la Ciudad de México en los días que estuvieron. A ver, vamos, pensemos, aumento salarial del 100%. ¿Qué clase de cosa tan ilógica es esa? Es un sueño, es una utopía, ¿verdad? Es una fantasía. ¿Quién no quisiera tener un aumento salarial del 100%? Vaya, sería maravilloso. Pero ¿quién lo puede tener? Yo creo que nadie. Así, de un momento a otro, ganar el doble de lo que ganaba. Yo creo que nadie, ¿verdad? Y menos así de manera grupal, vamos a decirlo así, todo un gremio que de un momento a otro, vamos a decir de un mes a otro, o de este ciclo escolar al siguiente, pum, ya ganen el doble. ¿Se imaginan la cantidad de dinero que se iban a embolsar así de la nada? Es algo que no iba a pasar. Como bien declaró la presidenta en alguna de sus conferencias durante la semana, el gobierno ofreció a la coordinadora, a los trabajadores de la educación, aumento del 10%. Y como dijo la presidenta, es un aumento que en los últimos años a nadie se le ha ofrecido y se le ha dado. Los aumentos al salario mínimo han sido en menores porcentajes, ¿verdad? Al avanzar los años, pues ya ha sido, sí, notorio el aumento al salario mínimo, pero año con año ha sido progresivo, ha sido poco, paulatino. Pero no, aquí los maestros querían ese aumento de jalón,
¿verdad? Del 100% así de un momento a otro. Es una tontería, definitivamente. Y bueno, la subrogación del ISSSTE del 2007, eso tendría que ver respecto a los montos para las afores y los retiros y cosas como esas, complicadas, ¿verdad? Que, bueno, los maestros piensan que tienen inmunidad para hacer las cosas. Sea como fuere, pues ya, hoy, sábado 7 de junio de 2025, se disuelve el plantón allí en la plancha del Zócalo. Ya desde ayer, durante el día, ya se notó cómo se había estado vaciando, ¿verdad? Algo que me llama la atención es cómo desde hace muchos años, cuando se hacen esa clase de plantones, la mayoría de esos, vamos a decir, entre comillas, maestros, porque no sé si todos sean efectivamente maestros, yo creo que no, son maestros y algunos otros acarreados ahí, grupos de choque. Muchas de esas personas, bueno, siempre así se da el reporte, es la sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y vean pues, o sea, los estados del sureste es una realidad, siempre han sido relegados. Pero, pues también vean la clase de cosas que hacen los que están a cargo de la educación de esos estados, ¿verdad? Siempre ha sido esa sección 22 de Oaxaca la más conflictiva, la que reiterada y constantemente está aquí en esa clase de alteraciones. Como decíamos, dejan botados allá los salones, los alumnos, para estar acá haciendo nada, nada, ¿verdad? Y bueno, lo que sí hacen es estar perjudicando, ¿verdad? Haciendo daño acá a las personas, porque dejan de trabajar allá para estar aquí en tiendas de campaña, en manifestaciones, en actos violentos, en actos delictivos, cantidad de edificios que fueron dañados esta semana, ¿verdad? Y de fachadas de negocios por las altercaciones de estas personas. Pero bueno, con cosas como esta, son con las que se está componiendo el sistema educativo en nuestro país. Y pues lógicamente, ¿qué va a producir esto? Pues lo que decíamos al principio, ¿verdad? La em, degradación, esa eh, ignorancia en los alumnos, en los niños, en los jóvenes, jovencitos. Es tremendo, ¿verdad? Y pues por eso está pues sí, la sociedad como está, ¿verdad? Esto nos lleva a otro tema actual, ¿verdad? Que fue la semana pasada la llamada elección, la primera elección para el Poder Judicial de la Federación, algo también tremendo. Mm, no sé si ya habíamos hablado un poquito de esto, pero la Constitución establece la independencia de los tres poderes, ¿verdad? El poder ejecutivo, normalmente se dice que es el presidente, bueno, es la presidencia. El poder legislativo, quienes elaboran las leyes, en nuestro caso las cámaras de senadores y diputados. Y el poder judicial, que son los encargados de impartir justicia, ¿verdad? Jueces, ministros, magistrados. Tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo son elegidos por voto popular, ¿verdad? Y ya ahí podemos entrar en un pequeño debate. ¿Por qué? Porque estamos hablando, entre comillas, de democracia. ¿Qué es la democracia? Pues bueno, la elección de la mayoría de las personas. En términos literales, el poder del pueblo, ¿verdad? Demos Kratos. El poder de las personas, el poder del pueblo, el poder de la gente, el poder de la mayoría. Y eso ya es algo para mí bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque bueno, las elecciones que se hacen, por lo menos en nuestro país, pues la mayoría de las personas no es la que vota, ¿verdad? Es decir,
Eh, el padrón electoral es de más de 90 millones de personas, ¿verdad? Y para que podamos decir, la mayoría de las personas dijo, pues estamos hablando de que tendrían que ser más de 45 o 50 millones de personas las que voten por algo, por alguien. Y no ha sido así, o no es así, ¿verdad? Solamente son algunos cuantos millones las que votan. Y la gran mayoría de personas no votan, son votos nulos, el abstencionismo es altísimo y por las poquitas que votan se decide por todas las otras personas, ¿verdad? Y bueno, para muestra lo que pasó con esta última elección, la elección al Poder Judicial, donde se estima que unos 12, 13 millones de personas votaron y donde hubo muchos, como se dice aquí en México, acarreados. ¿Qué son esos acarreados? Pues las personas que llevan a otras personas a votar. No hay manera en muchos de los casos de comprobar que se les obliga a votar por tal o cual candidato. Pero pues es una leyenda popular, ¿verdad? O sea, un secreto a voces, algo que se sabe que se hace, que se les obliga a votar por tal o cual candidato, ya sea que se les pague por hacerlo, se les dé algún beneficio de otro tipo o se les amenace o se les condicione el recibir algún apoyo gubernamental, ¿verdad? Por ejemplo, había ahorita entrevistas de algunas personas mayores que decían que si no votaban por los candidatos que les dijeron, no iban a recibir su pensión, ¿verdad? Así que hay quienes dicen que esos acarreados fueron unos 3 o 4 millones. En pocas palabras, quienes fueron, vamos a decir, por iniciativa propia a participar en este ejercicio, fueron poco más de 9 millones de personas, ¿verdad? 9 millones que decidieron, o que en base a sus votos se decidió las personas que van a estar en los cargos del Poder Judicial y que va a impactar a los otros 120 millones de personas en el país, ¿verdad? ¿Eso es democracia? No. Lo que solamente unas poquitas personas dijeron es lo que va a afectar a todo el país. Ahora bien, ya el solo hecho de cuando se aprobó esa reforma constitucional al Poder Judicial en la Cámara de Senadores, el partido en el poder y sus aliados tenían mayoría de votos, pero no mayoría calificada, ¿verdad? La oposición eran los votos suficientes para que por sí solo el partido dominante y sus aliados no pudieran hacer los cambios que querían. ¿Qué fue lo que pasó? Pues misteriosamente 3 senadores de la oposición cambiaron de bando o estuvieron de acuerdo en la reforma del Poder Judicial. Y eso para mí ya no es democracia. ¿Por qué? Porque esos 3 senadores, cuando hicieron campaña, los ciudadanos votaron por ellos, por el partido al que pertenecían, vamos a decirlo así, por ellos mismos, por sus propuestas, por saber que no eran parte del oficialismo. Por eso votaron por ellos. Así que se dice democracia ahora que esas 3 personas decidieron ignorar a los cientos o a los miles de votantes que tuvieron y cambiarse al oficialismo. Bueno, por lo menos 2 de ellos sí se cambiaron de partido. Eran de los últimos senadores del PRD que quedaron en el país y pues se cambiaron al partido oficial. Y el otro, Yunes, pues bueno, primero que no estaba, después que sí, apareció, que estuvo enfermo, que siempre no estoy enfermo. Voy a votar a favor, pero sigo siendo del PAN. Otra vez. Ellos hicieron campaña por un partido y la gente votó por ellos así. No sé si porque les gustaba ese partido o porque simple y sencillamente no querían votar por el otro partido oficial. Pero ahora ya se les olvidaron todos esos votos y se cambian.
se aprueba ya esta reforma judicial, esta reforma al Poder Judicial, una reforma constitucional, y entonces ahora ya unos poquitos millones de personas deciden lo que va a ser para los otros 120 millones de personas. ¿Eso en qué universo es democracia? ¿Cómo es que la mayoría de las personas está decidiendo? Si aquí la mayoría de las personas es la que no está decidiendo. Bueno, pues ahí está, lo están haciendo simple y sencillamente. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé, no sé, y hasta cierto sentido no me importa. ¿Por qué? Porque, bueno, como decíamos ya en alguna ocasión, en nuestro país, el sistema judicial de nuestro país es un sistema que tiene el 98% de impunidad. De 100 crímenes, 98 quedan impunes. Eso no es un sistema judicial exitoso. Así que, ¿de qué manera va a ser peor? Pues bueno, más que ahora sea el 99% o el 100%. No lo sé si va a pasar o no. Pero peor, no lo sé. Así que no sé si va a ser mal o buena esta reforma. No lo sé. Hay probabilidades de que continúe exactamente igual de mala. ¿Cómo? Pues bueno, ya se veían los perfiles de algunos de los candidatos, ¿verdad? Para empezar lo que fue la elección, que se les daba una bola de boletas a los electores, ¿verdad? Era algo tremendo y saber, como muchos de ellos decían, veía los reportajes en las noticias, en los portales, pues no sé por qué voy a votar, no los conozco, no conozco, mira, a ver, no conozco a fulano, a sutano, no sé ni qué es este cargo. Eran un montón de puestos que se tenían que elegir, ¿verdad? Y ya partiendo, fue todo un desastre, fue todo un desastre. Sea como sea, pues ya, quedó conformado lo que va a ser la Suprema Corte de Justicia, algunos tribunales, algunos eh, jueces. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero como ya lo hemos dicho antes, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad se han probado muchísimas formas de gobernación, muchísimas formas de gobierno. Y una abrumadora mayoría ha fracasado. Ninguna ha podido solucionar los problemas de fondo de la humanidad. Y ninguna va a poder hacerlo. Ninguno de estos gobiernos o de estas filosofías de gobernar, estas maneras de pensar, ninguna de ellas va a poder solucionar de verdad los problemas de las personas. Podrán mejorar en algunos aspectos, tener algunos buenos sistemas y sí, aumentar la calidad de vida de las personas, pero no van a poder eliminar los verdaderos problemas de fondo de las personas y de la humanidad. Por ejemplo, hablemos del sistema de salud. Aquí en México fue muy controvertido que en el sexenio anterior se cancelaran los contratos que se tenía con algunas farmacéuticas o con algunos vendedores respecto a los medicamentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decía el presidente, no, es que ahí hay corrupción, como siempre, la bandera que utilizaba en todos lados, ¿verdad? El caso es que se dejó de comprar medicamentos, pum, a los que normalmente se les compraba. ¿Para qué? Pues para comprárselos a otras personas. Y mientras eso pasaba, pues hubo desabasto de medicamento en los hospitales. Ahora, anteriormente en México existía un sistema de salud para quienes no tenían seguridad pública, o mejor dicho, seguridad social, seguridad médica, el sistema del seguro popular, ¿verdad? Se les daba acceso a la atención médica básicamente a todas las personas. Había que inscribirse y hacer todo algún proceso, pero no era nada complicado. Pues bueno, entra la administración del expresidente López Obrador y se quita ese sistema. Ahora vamos a poner lo que se llamó el INSABI, Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. No funcionó, él mismo lo reconoció, el gobierno federal lo aceptó, fracasó, no supieron hacerlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora mejor que los atienda el IMSS. Si ya los que recibimos atención en el IMSS ya es deficiente, ahora imagínense que ya esos hospitales y esas clínicas tienen que atender a muchas más personas. Pues bueno, va a ser esto un caos.
yo fui testigo de montón de personas que se les regresaba porque no había medicamentos, porque no había médicos, porque yo mismo en mi persona lo vi cuando fui a recibir atención, no había el equipo necesario, y ¿sabes qué? Baja y que te den cita para unos 3 meses a ver si ya está el equipo. Así de sencillo. Y pues, ¿qué pueden hacer los médicos? Así como con los maestros de médicos que les vale gorra, y no, baje y pida otra cita después, o no, no te voy a atender ahorita. Y pues ya, puede que existieran los otros médicos, gente que sí quería hacer su trabajo. ¿Y qué podían hacer si es que no hay medicamentos, si no hay materiales, si las instalaciones no son adecuadas? Pues ya estaban trabajando así y ahora les vienen a imponer más carga de trabajo. Y por lo que ha sido, pues no es que se le haya inyectado muchísimo dinero al IMSS, ¿verdad? Para que ahora tengan esa capacidad de operación. Vamos a poner algunos ejemplos. En el sismo de 2017, algunas clínicas, hospitales sufrieron daños. A la que yo iba sufrió daños, o a la que estoy asignado sufrió daños. Muchos años fuimos asignados a otra clínica. Habría que desplazarse más lejos, más distancia para que nos atendieran. Y estuvo ahí abandonada la clínica anterior, la que sufrió daños. Ya hasta después se comenzó la reconstrucción. No solo fue una rehabilitación, se reconstruyó, se tuvo que demoler la anterior, se hizo una nueva. Y hasta ahorita, como decíamos, junio de 2025, aún no está en servicio esa clínica. Ya pasó todo un sexenio, se acabó el anterior, Peña Nieto, llegó López Obrador, se acabó, ya lleva más de 6 meses el actual y todavía no se inaugura. Y otra vez, ¿quieren que atienda a más personas así el IMSS? No, es imposible, va a ser deficiente la atención. Ya los que estamos siendo atendidos, pues a lo mejor nuestras aportaciones no alcanzan, no sé, pero ya si ya de por sí es deficiente, ahora imagínense con tantas otras personas que van a tener que atender. Van a tener que atender, perdón. Y pues no hace falta más que ver de pronto en las noticias, en las redes sociales. Ahora, estas últimas semanas que ha llovido mucho en el país, pues como sufren en distintas partes del país, en los hospitales y las clínicas del IMSS, las goteras y pues ya no solo goteras, chorros de agua que caen dentro, ¿verdad? De las clínicas. Bueno, esa es la situación. ¿Qué se puede hacer ante ello? Un montón de cosas deficientes que hay aquí, ¿verdad? Y bueno, pues no nos queda de otra. Tenemos que seguir luchando contra ello, ¿verdad? La situación es bien, bien complicada y no es para menos, es lo que el ser humano ha propiciado, es lo que el ser humano ha hecho, como decíamos, citábamos de ese sabio proverbio antiguo que dice que el humano ha dominado al hombre para su propio perjuicio, pues se evidencia claramente, ¿verdad? Hablemos también de lo que fueron en las últimas semanas, pues el conflicto allá entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Que como decíamos, pues es conflicto porque están peleando ambos, ¿verdad? Pero fue iniciado por Rusia, querer invadir Ucrania. Hace un par de semanas, hace una semana, sí, la semana pasada, ¿verdad? Fue cuando se reportó, fue noticia muy sonada, el ataque a algunos objetivos en Rusia, ¿verdad? Por parte de Ucrania. ¿Qué tuvo de sorprendente Pues bueno, que fueron ataques que Rusia no pudo repeler, que ni siquiera se esperaba, no supieron que estaban pasando hasta que estaban pasando, y que dañaron pues mucha de su capacidad de ataque aérea, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, Ucrania usando drones dañó, inhabilitó, destruyó aeronaves rusas. ¿Qué tiene esto de especial o de sonado? ¿Por qué fue tan impactante? Pues bueno, porque como el propio gobierno ruso lo aceptó, pues fue un ataque que, como decíamos, no esperaban y que dañó o fueron objetivos 4 aeródromos dentro de Rusia.
¿verdad? Y lo que impactó fue que algunos de ellos estaban muy lejos de la frontera con Ucrania. Hasta antes, pues el conflicto solo había sido cerca ahí de la frontera, ¿verdad? Aunque Ucrania tenía apoyo por parte de la OTAN y de algunos de sus aliados, recibía algún tipo de misiles y cosas así, pues las defensas rusas podían detenerlos, vamos a decirlo, fácilmente. No había mayor complicación, así que no podía hacer mucho daño. Sin embargo, este ataque, como se le conoció después, una operación telaraña, eh, como decíamos, fueron sus objetivos 4 aeródromos. El más cercano a la frontera fue a 520 kilómetros, la base Diaghilev en Oblast, como decíamos, a unos 520 kilómetros. De ahí 800 kilómetros, la base Ivanovo, o Ivanovo, yo no me acuerdo. De ahí a 4500 kilómetros fue el objetivo más lejano, la base de Belaya en Irkutsk. Y a la mitad de camino, a 2000 kilómetros, la base Olenya en Munmarsk, no sé. Así que imagínense, a 4500 kilómetros el objetivo más lejano. Ni en los mejores sueños los ucranianos pensaron que podían llegar tan lejos. Y el impacto que tuvieron, o sea, ya no solo de poder atacar. ¿Cómo es que se realizó? Pues se dice que metieron en camiones, en trailers, las cajas con los drones, ¿verdad? Llevan ahí unas cajas con drones dentro. Anduvieron por las carreteras rusas sin problemas, miles de kilómetros adentro en Rusia, hasta que estaban ya ahí al lado o cerca de las bases, de los aeródromos. Abrieron las cajas, salieron los drones y ¡pum!, cayeron sobre las aeronaves. Así nada más, ¿verdad? Medios rusos dicen que algún ciudadano ucraniano con residencia en Rusia compró los camiones en Rusia. De alguna manera pudieron contrabandear los drones dentro de Rusia, y ya dentro de, pues, choferes rusos mismos fueron los que los llevaron a las ubicaciones sin saber que iba a pasar eso, y ya estando en los lugares, pues vía remota, porque también hay informes que dicen que ni siquiera quienes operaron los drones, los ucranianos que operaron los drones, estaban cerca. Pudieron haberle hecho a cientos o a miles de kilómetros, y ni siquiera dentro de Ucrania, tal vez incluso fue dentro de la misma Federación Rusa, utilizando la red rusa, porque no era tampoco que usaran algo rastreable como el sistema Starlink en Ucrania, no, usando las propias redes rusas. Se dice que hasta pudieron haber utilizado cualquier teléfono celular, fue que se pudieron dirigir este ataque. Y bueno, pudieron atacar, no se sabe si destruir completamente, pero sí dañar 41 aeronaves rusas, en las que se dice son modelos Tu-95, Tu-22M3, aeronaves no solamente de vigilancia, sino aeronaves que podían transportar misiles y con los cuales lanzaban desde posiciones lejanísimas misiles a Ucrania, ¿verdad? Así que por ahí hubo algunos políticos, algunas personalidades rusas que llamaban esto una verdadera tragedia, una negligencia, que el daño había sido profundo y que pues era algo vergonzoso el que les hubiera pasado esto. El propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio algunos detalles de la operación. Dijo que se usaron 117 drones, que era una operación que se empezó a gestar desde hacía más de un año, 6 meses y 9 días, y que bueno, fue algo que tomó por completamente desprevenido a los rusos, ¿verdad? Y que les hizo mucho daño.
toda la semana estuvieron intentando reaccionar a ellos, saber qué decir, qué hacer. No pudieron hacerlo. Hasta el día de ayer que pues lanzaron un ataque aéreo sobre la capital de Ucrania, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué fue lo que trajo? Pues bueno, lo que los conflictos armados traen siempre. Ese muerte, dolor, rencor, encono, no es para menos, ¿verdad? Y como lo decíamos, es la actualidad de la sociedad humana en general, ¿verdad? Un montón de cosas que pasan, que algunas nos darán coraje, algunas nos darán tristeza, otras nos dan la impotencia. Pero pues, ¿qué nos queda? Pues más que salir adelante, ¿verdad? Imagínense personajes como Vladimir Putin, que ha estado en el poder allá en Rusia, pues todo lo que lleva este siglo, ¿verdad? Ya un cuarto de siglo. Y pues no se le ven ganas de irse. Bueno, por lo menos hicieron cambios constitucionales la última vez para que no se vaya por, vamos a decirlo, por las buenas hasta antes de 2036, ¿verdad? No va a pasar. Él subió al poder en diciembre de 1999 de manera interina, ganó las elecciones de marzo del 2000, tomó el poder en mayo del 2000, 2 periodos, si no me equivoco, hasta, ¿qué fue? 2008, donde fungió como, después dejó de ser presidente para ser primer ministro, mucho poder todavía, volvió a ganar elecciones en, ¿qué? 2011, 2012, y ya que las ganó, pues hizo ahí los cambios para que no salga del poder, sino hasta después de 2036, si es que pasa, ¿verdad? Pero imagínense, así han sido siempre estas cosas, ¿verdad? Como decíamos, el humano domina al humano para su propio daño. Pues bueno, ya, las cosas malas siempre. Pero pues bueno, como siempre, no solamente podemos centrarnos en las cosas malas, también hay cosas positivas. Como les he dicho, me gusta mucho el deporte. El joven ciclista Isaac del Toro no pudo coronarse campeón del Giro de Italia, tuvo que conformarse con el segundo lugar. Para hacer su primera participación, él está encantado, en el sentido de ser reconocido así, pero decepcionado de saber que lideró durante tantos días y en el momento clave pues, salieron mal las cosas y perdió. Como decíamos, a veces puede pasar eso y debería ser motivación para decir, si se puede, venga, vamos a la siguiente. Él lo admite, recibió el reconocimiento como el mejor ciclista joven, es buen reconocimiento. Por ahí vi que las personas que lo conocían allá en Ensenada salieron orgullosas a demostrar su apoyo. Qué bueno, es algo que era necesario. Alguien joven puede hacer ese cambio, ¿verdad? Y lo está demostrando desde el positivismo que tiene. Ya está lista la final de la NBA. El Thunder contra los Pacers. Ya se llevó a cabo el primer partido y no era para menos, fue espectacular. Victoria de los Pacers por un punto. Siakam y Haliburton siguen siendo esos grandes jugadores. Qué bueno que se está dando así. Y algo también muy bueno, bonito, la final que va a ser el día de mañana en el torneo de Roland Garros, allá en Rusia, en Francia, perdón, ¿verdad? El mejor jugador de la actualidad para muchos, Carlitos Alcaraz, contra el que para muchos es el mejor de la historia, Novak Djokovic. Y pude ver los partidos de las semifinales de ambos. Qué cosa, la verdad. A mí me gusta mucho ese torneo de Roland Garros, que se juega en arcilla por la versatilidad que es. El ver cómo se deslizan ahí sobre la superficie para alcanzar las pelotas es tremendo. Pero ver el nivel de esos dos sujetos es otra cosa. Sin comparar, obviamente, son casos diferentes, pero ver los partidos que eran de Nadal y Federer, la elegancia, el toque fino de Roger
y la potencia, la fuerza de Rafael Nadal. Era algo tremendo verlos constantemente en las finales. Aquí en Roland Garros Nadal era el rey, fue el rey de la arcilla. Pero bueno, ahora estas nuevas ediciones, vaya que sí, va a ser un gran encuentro. A mí me gustaría que ganara Carlitos por que se empiece a construir ese legado. Pero bueno, Novak, aunque ya es jugador veterano, ya se le notan los años, pues está ni más ni menos en la final, ¿verdad? Le ganó al que era el jugador número 1, a Sinner, en la semifinal. Ayer el partido fue algo, también espectacular. Ver esos últimos sets, ver ya el tercer set, que iba abajo Djokovic, fue algo tremendo. Pero bueno, lo que va a ser la final va a ser algo que no voy a perder. Vamos a verla. Como decíamos, son cosas buenas que pasan, cosas positivas que vale la pena que de pronto pues las comentemos, ¿verdad? Que no nos centremos solo en las cosas malas. Y pues bueno, así como así, ya se nos fue todo este tiempo. Ya acabó otro episodio. Me da mucho gusto que hayan estado aquí. Por favor, compártanlo, reproduzcanlo muchas veces. Ojalá que todo salga bien para que ya pueda estar también en Spotify. A ver si puedo corregir lo de los 2 episodios anteriores. Les digo, están ahí, pero no se reproducen. Como les dije, no sé nada de esto, entonces estoy aprendiendo. Pero ustedes que sí pueden escucharlo, que sí pueden tener acceso a esto, pues compártanlo, reproduzcanlo. Ahí denle un me gusta, suscríbanse. Denle seguir, síganme en las redes sociales, comenten algo. Vamos a empezar a crecer con esto, por favor. Me despido de ustedes una semana más. Cuídense mucho, échenle muchas ganas. Pensamiento positivo, máximo esfuerzo. Soy ese bicho raro.